En las elevadas cumbres, perpetuamente envueltas en un velo de niebla, de la majestuosa Sierra de Puebla, donde la atmósfera se impregna con el penetrante aroma de la tierra humedecida por el rocío matinal y el fragante tostado de los granos de café, el diminuto caserío de Cuetzalan comenzaba su despertar diario. Las primeras luces del alba se anunciaban con el enérgico canto de los gallos, un coro primitivo que se entrelazaba con el suave y constante murmullo de los caudales fluviales, hábilmente ocultos entre la densa y exuberante vegetación tropical. Este enclave, casi un santuario de lo ancestral, parecía haberse sustraído al inexorable avance del tiempo, un lugar donde la devoción arraigada y las centenarias costumbres desfilaban en armoniosa procesión a lo largo de sus intrincadas callejuelas adoquinadas. Los antiguos muros de sus edificaciones, adornados con cascadas de vibrantes bugambilias, contribuían a la estampa de un paraje donde el pasado convivía en perfecta simbiosis con el presente. En este Edén de tradiciones habitaba Luz, una menuda criatura de apenas 7 inviernos. Su cabello, liso y oscuro como el lodo recién formado después de un aguacero torrencial, enmarcaba un rostro de facciones delicadas, mientras que sus ojos, grandes y de una inquietud incesante, reflejaban la vivacidad y la curiosidad inherentes a su joven alma, siempre dispuesta a explorar lo ignoto, a desentrañar los secretos que la naturaleza y el tiempo guardaban celosamente en aquel rincón del mundo. Su espíritu era tan indomable como las corrientes fluviales que serpenteaban por la serranía, y su imaginación, un torrente inagotable de aventuras y descubrimientos. Aquella particular mañana de un incipiente diciembre, el sol, aún perezoso, apenas insinuaba su presencia entre los nubarrones matinales, tejiendo un manto de luz tenue sobre el paisaje. Desde la rústica cocina de su humilde morada de adobe, impregnada con el olor dulzón del atole y el sutil aroma del pan recién hecho, María, su madre, lanzó un llamado con voz suave pero apremiante, que se disolvió en el aire fresco del amanecer. Luz, por favor, apúrate, hija mía, el desayuno no tardará en enfriarse. Sin embargo, la habitual respuesta de la niña no se materializó. Un silencio inusual, un vacío sonoro que no correspondía con el vivaz espíritu de Luz, se apoderó de la pequeña casa. María, con una punzada de extrañeza que se transformó rápidamente en una sutil inquietud, dirigió su mirada hacia el modesto patio interior, buscando la familiar silueta de su pequeña, pero no la encontró. La ausencia en ese instante se sintió como un peso. El corazón de la madre, hasta entonces en calma, comenzó a acelerar su ritmo, impulsado por una preocupación naciente. Salió al exterior, sintiendo la fría humedad de la tierra bajo sus pies descalzos, una sensación que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibida, pero que ahora se unía a la creciente ansiedad. Con una voz impregnada de creciente preocupación, que intentaba disimular el temblor que sentía, inquirió a su vecina más próxima si había avistado a Luz. La respuesta fue unánime y desoladora. Nadie la había visto. La angustia se apoderó de su corazón, que ahora latía con una vehemencia desbocada, resonando como un tambor frenético en sus oídos. Una sensación de ahogo se instaló en su pecho. «Luz», exclamó María, con un nudo de pánico que estrangulaba su garganta, haciendo que su voz saliera más grave de lo normal. «Hija, por favor, respóndeme». La buscó desesperadamente por los confines del caserío, cada paso un golpe seco de ansiedad contra el suelo. Interrogó a cada uno de los residentes que encontraba a su paso, sus ojos suplicantes buscando una pista, una señal de esperanza en los rostros ajenos. Corrió precipitadamente hacia los campos adyacentes, el lugar predilecto donde la niña, en ocasiones, se complacía en recolectar efímeras flores silvestres, imaginando que tal vez allí, entre la naturaleza que tanto amaba, la encontraría. Pero el vacío, una vez más, fue la única respuesta. El transcurso del tiempo, en ese lapso de creciente zozobra, se tornó insoportablemente lento y opresivo,
como si el propio ambiente se hubiera impregnado de la certeza de que algo profundamente perturbador había acontecido. Cada minuto se arrastraba con la lentitud de una hora, y cada segundo se convertía en una eternidad de tormento, mientras la incertidumbre se cernía como una pesada losa sobre el aliento y la esperanza de María. La neblina matinal, que antes había parecido acogedora, ahora se sentía ominosa, ocultando los secretos de la montaña. Aproximadamente una hora después de la imperceptible desaparición de Luz, con el rostro surcado por copiosas lágrimas y el alma sumida en una desesperación lacerante que le quemaba las entrañas, María, agotada y sin más opciones, se dirigió a la modesta comisaría local del pueblo. El edificio, pequeño y sin pretensiones, contrastaba con la inmensidad de su angustia. Allí, las autoridades policiales, conmovidas por la aflicción de la madre y comprendiendo la gravedad de la situación en un lugar donde los niños nunca solían extraviarse, organizaron de inmediato una operación de búsqueda exhaustiva y minuciosa. Con diligencia, numerosos voluntarios de la comunidad, vecinos y amigos, se sumaron a la iniciativa, demostrando la solidaridad que caracterizaba a Cuetzalan en momentos de crisis. La sierra, con su imponente y densa arboleda, se presentaba casi como un ente mágico y enigmático, un laberinto natural donde el tiempo parecía desdibujarse. A cada paso que daban los exploradores, que se adentraban con cautela en lo profundo del bosque, los árboles, con sus ramas entrelazadas y sus hojas susurrantes, parecían cuchichear antiguos y prohibidos secretos, envolviendo la atmósfera en una aura de misterio y expectación. Todos los participantes en la búsqueda albergaban el temor de que la niña pudiera haberse desorientado entre los recovecos de la naturaleza, perdida en su inmensidad, o, lo que resultaba aún más sobrecogedor, que un destino más oscuro y ominoso la hubiera alcanzado. La cohesión de la comunidad se hizo palpable en ese momento de adversidad. Armados con linternas que rasgaban la penumbra del bosque, proyectando haces de luz danzarines, y machetes que cortaban con estrépito la maleza rebelde, abriéndose paso entre la densa vegetación, las voces de los lugareños resonaban con insistencia, amplificadas por la resonancia del bosque, llamando el nombre de Luz, con la vana y desesperada esperanza de obtener una respuesta, un eco, una señal de su presencia. Recuerda suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte más historias que inspiran el alma. Y fue entonces, cuando la búsqueda se prolongaba por 3 agónicas horas desde el instante de su inexplicable ausencia, que Luz reapareció de forma inesperada. Emergió del corazón del bosque, como si el mismo bosque la hubiera entregado, caminando con una pasmosa serenidad, sus pequeños pies descalzos, pero asombrosamente ilesa, sin un rasguño, sin una mancha. Portaba en su mano una delicada flor de un blanco inmaculado, tan nívea como la nieve recién caída, y exhibía en su rostro una expresión de paz inusual, casi sobrenatural, que contrastaba con la ansiedad de quienes la buscaban. No derramaba lágrima alguna, sus ojos estaban secos y serenos. Tampoco parecía confundida ni atemorizada. Su semblante era de una serenidad absoluta, como si hubiera estado en un lugar donde el miedo no existe. María corrió hacia ella, el corazón en la boca, la incredulidad y el alivio mezclándose en una avalancha de emociones. ¿Dónde te habías metido, mi vida?, le inquirió entre sollozos, apretándola contra sí con una fuerza casi desesperada, deseando fundirse con ella, comprobar que era real. ¿Qué te sucedió en ese lugar, mi amor? La niña la miró con sus ojos grandes y profundos, que parecían contener una sabiduría ancestral, y con una voz que apenas era un suspiro, pero que resonó con una claridad impactante en el silencio circundante. Pronunció palabras que helaron la sangre y encendieron la imaginación de todos. Estaba con una señora que resplandecía. Me habló con mucha dulzura. Me dijo que no estamos solos. Un silencio sepulcral se cernió sobre todos los presentes, un silencio cargado de perplejidad y asombro. Las miradas se cruzaron,
algunas cargadas de escepticismo, sus cejas enarcadas en incredulidad, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Otros, sin pronunciar palabra, con un gesto instintivo de reverencia y temor reverencial, se persignaron, como invocando una protección divina ante lo inexplicable. La fe y el asombro se mezclaban con la duda en el aire denso de la sierra. Uno de los vecinos de mayor edad, don Emiliano, un hombre de pocas palabras y gran sabiduría popular, que conocía los secretos del monte y las leyendas de la gente, murmuró para sí, en un tono apenas audible, una pregunta que flotó en el ambiente como el penetrante aroma del copal en una solemne liturgia. ¿Y si acaso fue la Virgen María? El comentario, imbuido de una mezcla de reverencia y perplejidad, quedó suspendido en el aire como una etérea voluta de incienso, invitando a la reflexión y al misterio. María, aún con el cuerpo tembloroso por la conmoción y el alivio, examinó a su hija de pies a cabeza, buscando cualquier señal de daño. Pero Luz estaba impoluta. No presentaba ni un solo rasguño, ni una partícula de tierra en sus diminutas piernas, ni rastro alguno de miedo en sus prístinos ojos. Solo sostenía con delicadeza aquella flor de un blanco impoluto, tan nibia como la nieve recién caída, una especie botánica que nadie en el pueblo lograba identificar con certeza, lo que aumentaba el enigma. La madre, con la intuición profunda que solo el amor maternal puede otorgar, sabía con absoluta certeza que su hija no fabulaba. No había razón para que inventara una historia de tal calibre, tan ajena a su naturaleza inocente. Sin embargo, su mente racional se resistía a comprender la identidad de aquella mujer luminosa, o el significado subyacente de su enigmática afirmación. No están solos. La frase resonaba en su cabeza, llena de un eco prometedor, pero también de una profunda incertidumbre. Aquella misma noche, el pueblo entero de Cuetzalan zumbaba con la extraordinaria historia de la niña que había compartido un encuentro con una mujer resplandeciente en lo más recóndito del bosque. La noticia, como una chispa en la pólvora, se propagó con una velocidad asombrosa. Los rumores, como aves mensajeras incansables, volaron sin descanso entre las mesas de las fondas, donde se compartía la comida y el chismorreo, y las bancas de piedra frente a la iglesia, lugar de reunión y confesiones públicas y silenciosas. El tema central de cada conversación era la pequeña Luz y su visión. Algunos, con fervor devoto y una fe inquebrantable, proclamaban que se trataba de un milagro irrefutable, una manifestación divina de inmenso poder, un signo de esperanza para el pueblo. Otros, con una visión más pragmática y un tanto cínica, desestimaban la narración como una simple fantasía infantil, producto de la desbordante imaginación de una niña solitaria, sin más implicaciones. Pero María, en lo más profundo de su ser, en el reducto sagrado de su corazón de madre, sentía una certeza inquebrantable, algo de naturaleza sacra, algo verdaderamente trascendente y místico, había tenido lugar en aquel amanecer incierto. Una convicción que iba más allá de la razón, un presentimiento de lo extraordinario que se había posado sobre su pequeña. Recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte más historias que inspiran el alma. Cuetzalan no era solamente un asentamiento humano enclavado entre majestuosas elevaciones, sino que representaba un corazón palpitante, un órgano vivo que latía en sincronía con el ritmo ancestral de la tierra. Sus callejuelas empedradas, como serpientes de piedra, se extendían y serpenteaban entre hileras de casas coronadas con tejas de un rojo intenso, creando un laberinto acogedor donde los sentidos se deleitaban. Los aromas, una sinfonía olfativa de tamales humeantes recién salidos del vapor, el penetrante y reconfortante olor del café de olla cocido a fuego lento, y la dulzura etérea de las flores silvestres que adornaban cada rincón, flotaban en el aire como viejos espíritus protectores, impregnando la atmósfera sobre la plaza central, el epicentro de la vida comunitaria.
Las voces de los comerciantes, una mezcla armoniosa de náhuatl y español, se entrelazaban con una naturalidad asombrosa, como si ambas lenguas, lejos de ser barreras, cantaran en un mismo coro ancestral, un testimonio viviente de la riqueza cultural que fluía por sus venas. En este lugar, la existencia misma se tejía con hilos de tradición, cada día una puntada más en el vasto tapiz de costumbres y creencias que definían a sus habitantes. La vida seguía un curso dictado por los ecos del pasado, donde cada gesto y cada rito tenían un significado profundo. Cada domingo, sin falta, las familias del pueblo emprendían una peregrinación silenciosa y reverente hacia la iglesia parroquial, una edificación que se alzaba imponente y solemne en el corazón de Cuetzalan, levantada hace siglos por manos indígenas, forjada con una fe ciega y una devoción inquebrantable. La iglesia era más que un simple templo, era un símbolo, un ancla espiritual para la comunidad. En su interior, la tenue y parpadeante luz de innumerables veladoras, ofrendas silenciosas de esperanza y súplica, iluminaba los rostros, a menudo marcados por el cansancio de la vida rural, pero siempre llenos de una esperanza incombustible. Era una fe que no interrogaba, que no exigía explicaciones lógicas o argumentos complejos, una fe que simplemente sentía, que se vivía en cada fibra del ser, en cada rezo espontáneo y en cada suspiro de entrega. María, la Madre de Luz, era parte intrínseca de esa fe ancestral, una fe que había respirado desde su más tierna infancia, desde el primer rezo murmurado por su abuela, susurrado como un secreto sagrado al oído. En cada procesión bajo la lluvia, donde los cánticos se mezclaban con el chapoteo de los pasos, en cada promesa murmurada con devoción frente a la imagen venerable de la Virgen, María había nutrido su alma. Trabajaba incansablemente como cocinera en una fonda modesta, situada estratégicamente cerca del bullicioso mercado, donde su sazón era reconocida. Allí preparaba un mole exquisito con chocolate amargo, cuyo aroma inundaba el local, y tortillas recién hechas, infladas y perfectas, que servía con una sonrisa. Su vida era una existencia sencilla, marcada por la ausencia, una sombra alargada que se cernía sobre su cotidianidad. Su esposo, Joaquín, había partido años atrás rumbo a Carolina del Norte, impulsado por la imperiosa necesidad de encontrar trabajo y enviar dinero para el sustento de su pequeña familia. Desde entonces, sus llamadas se habían vuelto cada vez menos frecuentes, hasta casi desaparecer por completo, dejando un vacío que el tiempo no lograba llenar. Pero María, dotada de una resiliencia inquebrantable, no se quejaba de su destino. Criaba sola a su hija, Luz, con una dignidad admirable y un cariño desbordante, volcando en ella todo el amor que tenía. Luz era su todo, su universo, la luz que iluminaba sus días. Era una niña curiosa por naturaleza, con una imaginación desbordante que la llevaba a explorar mundos propios, y una sonrisa capaz de suavizar cualquier día gris, de disipar cualquier pena. Desde pequeña había mostrado una sensibilidad especial, una conexión con lo que muchos no percibían. Hablaba con los pájaros en el patio trasero, como si entendiera su lenguaje. Recogía piedras que, para su percepción, brillaban de una manera única, solo para ella, atesorándolas como pequeños tesoros. Y decía, con la inocencia de su edad, que las flores le contaban secretos, historias susurradas por la brisa. María, aunque a veces se sentía preocupada por esta peculiaridad, nunca le prohibió soñar o explorar esa conexión. Intuía que la niña tenía una conexión con algo que no se podía nombrar, algo más allá de la comprensión ordinaria, un vínculo con lo espiritual o lo natural que la hacía especial. El pueblo entero conocía a Luz y la saludaban con cariño, con gestos de afecto genuino. Algunos la miraban con compasión, conscientes de la ausencia de su padre, un pilar que la vida le había arrebatado demasiado pronto. Doña Tere, la florista de la esquina, una mujer de manos hábiles y corazón generoso, solía regalarle flores en forma de corona,
tejiéndolas con delicadeza, como si reconociera en ella una pureza singular. Don Beto, el panadero, un hombre robusto con olor a levadura y a horno, le obsequiaba conchas recién horneadas, aún tibias y dulces, cada vez que la veía pasar. Era, en suma, una niña querida y protegida por la comunidad, un tesoro compartido. Por eso, cuando se corrió la voz de lo que había vivido en lo profundo del bosque, de su encuentro con aquella figura luminosa, nadie pudo mantenerse indiferente. La historia se convirtió en el tema central de todas las conversaciones, dividiendo opiniones y despertando tanto la fe como la incredulidad. ¿Será verdad, María?, le preguntó doña Tere, mientras arreglaba con sus manos expertas un ramo de alcatraces, sus ojos buscando una confirmación en los de María. De veras la vio. Ella no miente, Tere. Yo conozco a mi hija, respondió María, secándose las manos en el delantal con voz firme, aunque un ligero temblor se apoderaba de sus ojos, delatando la mezcla de convicción y temor que sentía. Pues algo raro hay. Esa niña regresó con una calma que no es de este mundo, una serenidad que no se explica en una situación así, insistió doña Tere, sus palabras un eco de la opinión general. Recuerda suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte más historias que inspiran el alma. Los murmullos comenzaron a crecer, a ramificarse como enredaderas por todo el pueblo, tejiendo una red de opiniones y suposiciones. Algunos, imbuidos de una profunda fe, decían que la mujer luminosa podía ser la Virgen misma, una manifestación divina en la sierra. Otros, con un tinte de misticismo local, especulaban que Luz tenía un don especial, una conexión única con lo espiritual que la convertía en un canal. También estaban quienes murmuraban con cautela que era peligroso alimentar fantasías de esa índole, que podían llevar a la superstición o al desvarío. Pero lo cierto era que en Cuetzalan, cuando los viejos, los sabios del pueblo, hablaban de apariciones o de fenómenos inexplicables, nadie se atrevía a reír o a desestimarlos. Se hablaba en voz baja, con un respeto casi reverencial, con un temor que se heredaba de generación en generación, sabiendo que el mundo ocultaba misterios insondables. Esa noche, con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y aprensión, María encendió una veladora frente al pequeño altar de su casa, un rincón sagrado donde buscaba consuelo y guía. Tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, cuyo manto estrellado parecía susurrarle promesas de protección, un rosario de cuentas de madera gastadas por el uso y las oraciones, y una figura pequeña de San Miguel Arcángel, protector contra el mal. Luz dormía plácidamente en su cuarto, abrazada a su muñeca de trapo, ajena a la agitación que su experiencia había provocado. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los tejados de adobe, suave como una bendición, un arrullo de la naturaleza. Virgencita, si de verdad te le apareciste a mi niña, ayúdame a entender, suplicó María en voz baja, con la mirada fija en la llama. No quiero que nadie le haga daño por esto. El viento sopló fuerte en ese instante, y la llama de la veladora se inclinó hacia un lado, danzando peligrosamente, pero sin apagarse. María lo tomó como una señal, una afirmación silenciosa de que su plegaria había sido escuchada, de que no estaba sola en su búsqueda de respuestas. A la mañana siguiente, el pueblo de Cuetzalan ya no era el mismo. Algo invisible, imperceptible a los ojos, pero profundamente sentido en el alma de cada habitante, había cambiado. Una energía diferente vibraba en el aire. Y aunque nadie podía explicarlo con palabras, todos sentían que el corazón de Cuetzalan, ese corazón que latía al ritmo de la tierra, comenzaba a latir de otro modo, con una nueva cadencia, con una renovada conciencia de lo insólito. Sentada en el taburete de madera junto a la mesa de la cocina, Luz sostenía entre sus pequeñas manos la flor blanca que había traído del bosque, el único vestigio tangible de su experiencia. La observaba con cuidado, con una concentración casi mística, como si intentara recordar cada palabra,
cada matiz de aquella mujer brillante que la había acompañado entre los árboles, en el corazón de la sierra. María, frente a ella, le servía un poco de atole caliente con pan dulce, intentando mantener la rutina, el confort de lo conocido. El aroma reconfortante llenaba la humilde casa, pero la niña no probaba bocado, su mente absorta en sus recuerdos. «¿Te dijo algo más, hija?», preguntó María, sentándose a su lado, la voz teñida de una expectación contenida. La niña asintió con voz baja y pausada, sus ojos fijos en la flor. «Sí, mamá. Me dijo que no estamos solos, que aunque a veces parezca que nadie nos escucha, hay alguien que siempre está viendo, que nos acompaña en silencio». María contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Quién, mi amor? ¿Quién es ese alguien?». La niña se tocó el pecho con el dedo, un gesto instintivo. Ella dijo que su corazón está aquí, que debemos tener fe porque viene algo que va a cambiar todo, algo muy grande. María tragó saliva, la boca seca, sin saber cómo interpretar esas palabras, cargadas de un peso y un significado que la superaban. ¿Qué podía significar esa revelación? ¿Un anuncio de esperanza o quizás una advertencia de algún cambio inminente? Solo sabía, con una certeza inquebrantable, que su hija no mentía. La forma en que lo decía, con esa calma en los ojos, esa serenidad que solo la verdad puede dar, la estremecía hasta lo más profundo de su ser. Ese mismo día, después de que Luz contara lo ocurrido con una inocencia desarmante, la historia comenzó a circular entre los vecinos como un reguero de pólvora. Primero en susurros cautelosos, luego en conversaciones más abiertas, en la tienda de abarrotes mientras compraban la despensa, en la fila interminable de las tortillas, en el atrio de la iglesia después de la misa. Algunos, con los ojos brillando de devoción, decían que era un milagro, una señal del cielo. Otros, con una sonrisa escéptica, afirmaban que era solo la imaginación de una niña demasiado solitaria, ávida de atención. En la escuela, sin embargo, la reacción fue distinta, más institucional y menos espontánea. La maestra de segundo grado, la señorita Clara, una mujer de carácter pragmático, escuchó la historia de boca de los otros niños, que la contaban con una mezcla de asombro y fascinación, y no tardó en abordar a Luz directamente, su mirada penetrante buscando la verdad. «Luz, necesito que me digas la verdad. ¿De verdad viste a una mujer que brillaba, o fue un sueño, un juego?». La niña asintió con la cabeza sin vacilar, sus ojos grandes y honestos. «No fue un sueño, señorita, no fue un juego. Ella me habló, yo estaba despierta. Recuerda suscribirte a tiempo CUN Jesús para no perderte más historias que inspiran el alma». La señorita Clara frunció el ceño, una expresión de preocupación y escepticismo marcada en su rostro. Había escuchado hablar de niños con mucha imaginación, de fantasías infantiles que a menudo se descontrolaban, y para ella, esto parecía precisamente una de esas situaciones que podían salirse de control, generando inquietud en el ambiente escolar. Decidió hablar con la directora de la escuela y, acto seguido, con la madre de Luz, considerando que era su deber intervenir. Al día siguiente, María fue llamada a la dirección, una citación que ya de por sí generaba tensión. «Señora María», dijo la directora, ajustándose los lentes con un gesto de autoridad, «hemos notado que su hija está contando una historia que inquieta a los otros alumnos. Algunos padres están preocupados, creen que podría ser contraproducente para la estabilidad del grupo, para la armonía en el aula». «Mi hija no está mintiendo», respondió María con voz firme, sus palabras resonando con convicción en el despacho. «Lo que cuenta es real. No tiene motivos para inventarlo, ella es una niña honesta. Lo entiendo, señora, pero hay que cuidar su entorno. Es muy joven. Podría estar confundida por lo que vio o sintió». «Necesitamos ser prudentes», replicó la directora, intentando suavizar la conversación. María apretó el puño sobre la mesa, la indignación creciendo en su pecho. «No está confundida, está siendo valiente. Está compartiendo algo que la transformó».
La conversación terminó sin acuerdos claros, un impasse que dejó a ambas mujeres con la sensación de un conflicto latente. Pero desde ese día, Luz comenzó a notar miradas distintas a su alrededor. En los recreos, algunos niños se le acercaban con una mezcla de curiosidad y temor, como si fuera una criatura de otro mundo. ¿Y la señora esa volaba?, preguntó uno con ojos grandes. Era como un hada, dijo otra, fascinada. Pero también hubo burlas, murmullos hirientes que poco a poco fueron minando la inocencia de Luz. Mi mamá dice que estás loca, le soltó un niño más grande, con una crueldad que solo la infancia puede tener. Que lo inventaste todo para llamar la atención, para que te miren. Luz bajó la cabeza, la alegría de su experiencia empañada por la crueldad ajena. Por primera vez, una duda insidiosa se instaló en su pequeño corazón. ¿Debía seguir hablando de lo que vio, o era mejor guardar silencio para evitar el dolor? Esa tarde, al regresar a casa, el brillo de sus ojos había disminuido. Le preguntó a su madre, con voz apenas audible y una tristeza que partía el alma: «¿Está mal lo que vi, mamá? ¿Hice algo mal al contarlo?». María la abrazó con ternura, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija temblar. «No, mi amor, lo que viste es un regalo. Es algo sagrado. Aunque otros no lo entiendan, tú sabes que fue real, y eso es lo único que importa». Luz asintió lentamente, pero en su interior el mundo comenzaba a sentirse más pesado. Había algo sagrado y trascendente en su experiencia, algo que la conectaba con lo divino, pero también un silencio creciente a su alrededor, un muro de incomprensión que la aislaba de sus compañeros. Y sin saberlo, ese silencio pronto se rompería de una manera inesperada, porque lo que Luz había traído del bosque no era solo una historia contada por una niña. Era una semilla, una pequeña chispa de verdad. Y las semillas, en la fértil tierra de Cuetzalan, siempre germinan, aunque la oscuridad intente apagarlas, porque la fe verdadera encuentra su camino incluso en la adversidad. El aire en Cuetzalan se volvió más espeso, como si cada palabra dicha, cada rumor esparcido, pesara más de lo normal, creando una atmósfera cargada de tensión y expectativa. Lo que comenzó como una historia sencilla contada por una niña, se transformó rápidamente en un campo de susurros, de chismes y de divisiones profundas en el seno de la comunidad. En los corredores del mercado, entre los puestos repletos de pan fresco, frutas coloridas y textiles intrincados, ya no solo se hablaba de la posibilidad de una aparición de la Virgen, sino de si Luz decía la verdad o si todo era un engaño. La frontera entre la fe inquebrantable y la duda más recalcitrante se volvió difusa, casi imperceptible, en las mentes de los habitantes. Algunos vecinos, con gestos de incomodidad o desaprobación, comenzaron a evitar a María, cruzando la calle o desviando la mirada al verla. Otros, más discretos pero igualmente juiciosos, bajaban la voz al verla pasar, como si su presencia fuera contagiosa. Ella notaba las miradas, algunas eran de compasión mezclada con preocupación, otras de juicio abierto, de reproche silencioso. Lo más difícil, lo que más le dolía, era ver cómo esos cuchicheos y esas miradas también empezaban a rodear a su hija, envolviéndola en una burbuja de aislamiento. Recuerda suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte más historias que inspiran el alma. Una tarde, al recoger a Luz de la escuela, María notó que su blusa tenía tierra y los ojos de la niña estaban enrojecidos e hinchados, señales inequívocas de lágrimas recientes. «¿Qué pasó, hija?», preguntó María con voz suave, el corazón encogiéndose de inmediato. «Nada, mamá», respondió Luz bajito, la voz apenas un susurro, como si tuviera miedo de hablar. «Solo se burlaron. Unos niños me dijeron que estoy inventando, que soy rara, que me van a dejar sola si sigo hablando de la señora». María sintió que el pecho se le cerraba, una opresión dolorosa que le cortaba la respiración. Abrazó a Luz fuerte, con una intensidad que deseaba transmitirle todo el amor y la protección del mundo, deseando poder escudarla de la crueldad ajena.
No estás sola, mi amor, aquí estoy. Y lo que viviste no te lo puede quitar nadie, es tuyo y es real. Esa misma semana, la tensión creció aún más, palpable en el ambiente. El padre del pueblo, el joven padre Tomás, un hombre de unos 30 años, serio, de voz pausada y con fama de ser más racional y pragmático que místico, decidió visitar a la familia. Tocó la puerta de la casa de adobe justo cuando comenzaba a llover, gotas gruesas repiqueteando en el tejado. «Buenas tardes, señora María. Vengo a hablar un momento si no le molesta», dijo con cortesía. María lo hizo pasar con respeto, a pesar de la aprensión que sentía. Le ofreció café, que él aceptó con un leve gesto de cabeza, la taza caliente entre sus manos. «He escuchado lo que la niña ha contado. Muchos en el pueblo están inquietos», comenzó el sacerdote, su voz tranquila pero firme. «Algunos piensan que puede ser una aparición, un signo divino. Otros que es fantasía, una invención. Y yo, sinceramente, quiero entender qué ha ocurrido». «Mi hija no está inventando nada, padre», dijo María con voz firme pero educada, manteniendo la compostura. «Yo no tengo forma de explicar lo que pasó, no tengo palabras para describirlo, pero sé que fue real, lo vi en sus ojos». «¿Y usted, señora, cree que fue la Virgen?», preguntó Tomás, su mirada fija en María, buscando una verdad más allá de las palabras. María respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, padre. Realmente no lo sé con certeza. Pero la paz que vi en sus ojos cuando regresó, esa serenidad que irradiaba, eso no se finge ni se imagina. Eso era real, tangible». Padre Tomás la observó un instante, sus ojos buscando respuestas en el rostro de la madre, luego pidió hablar con Luz. La niña bajó con timidez, sus pasos ligeros, sosteniendo aún la flor marchita que había guardado con tanto esmero en una caja, como un tesoro sagrado. «¿La reconoces?», le preguntó el sacerdote, mostrándole una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, cuyo rostro moreno era familiar en cada hogar. Luz la miró con atención, comparando la imagen con su recuerdo. «Se parece, padre, pero la señora que vi tenía la cara más redonda y sus ojos eran como luz, como si irradiaran una bondad infinita». Padre Tomás no dijo nada, guardó la imagen en su sotana y se despidió con cortesía. «Gracias por recibirme. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ustedes, para apoyarlas en lo que necesiten». Al marcharse, dejó una sombra de duda en el aire, una incertidumbre que se sumó a las de María. La madre se preguntaba si aquel hombre, tan lógico y metódico, buscaba la verdad genuina o solo confirmar que no había nada sobrenatural en todo aquello, algo que pudiera desafiar su propia fe racional. Esa noche, al cerrar la puerta con el cerrojo, el sonido metálico resonó en el silencio, y María sintió que algo había cambiado de manera irreversible. No sabía si era la fe de los vecinos lo que comenzaba a tambalear, cediendo ante la duda, o si era el pueblo mismo, Cuetzalan, que ya no miraba con los mismos ojos, que había perdido parte de su inocencia colectiva. Pero una cosa era cierta, una verdad innegable. Luz estaba siendo puesta a prueba, su experiencia juzgada y cuestionada. Y ella, como madre, debía sostenerla, ser su pilar, su refugio. Porque en Cuetzalan, la fe era fuerte, una fuerza ancestral que movía montañas, pero también era frágil ante el juicio de los hombres, ante la estrechez de miras de aquellos que solo creían lo que veían. El amanecer trajo consigo una neblina espesa que cubría los cafetales como un manto etéreo, envolviéndolos en un misterio matutino. El canto lejano y melancólico de los guajolotes rompía el silencio, un sonido rural que se perdía en la inmensidad de la sierra, y el suelo húmedo guardaba huellas frescas de la noche anterior, testigos silenciosos de la vida que seguía su curso. María despertó con una sensación extraña, como si algo la llamara sin palabras, una intuición, una voz interior que la instaba a prestar atención. Encontró a Luz sentada en la puerta de la casa, con los ojos fijos en el horizonte brumoso, como si estuviera esperando algo.
¿No dormiste un poco, hija mía?, le preguntó María, preocupada por su desvelo. No, mamá. Pero ella me habló otra vez, esta vez en un sueño, respondió Luz, su voz un susurro cargado de misterio. María se sentó junto a ella, envolviéndose con su chal de lana, buscando calor y consuelo. ¿Qué te dijo, mi amor? Que volviera. Que el lugar donde nos vimos aún guarda algo que debo mostrar, pero esta vez quiere que otros lo vean, que lo atestigúen. Recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte más historias que inspiran el alma. María guardó silencio, asimilando las palabras de su hija, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y asombro. Había aprendido, con el tiempo y la experiencia, a no negar lo que su hija sentía, a respetar su conexión con lo inexplicable. Y aunque el miedo le apretaba el pecho, una punzada helada ante lo desconocido, sabía que no podía ignorarlo, que esa llamada era real y profunda. Ese mismo día, impulsada por la convicción de su hija y la necesidad de entender, fue a buscar al padre Tomás. Lo encontró ordenando velas dentro de la iglesia, sus manos ocupadas en una tarea mundana, mientras su mente parecía estar en otro lugar. Llevaba la sotana arremangada y el rostro tenso, la preocupación grabada en sus facciones. «Padre, mi hija quiere volver al bosque», dijo María sin rodeos, su voz directa. «Dice que hay algo que debemos ver, algo que debe ser revelado». El sacerdote la miró con recelo, la duda asomando en sus ojos. «¿Estás segura, señora? No será una alucinación. Una segunda vez, eso puede volverse peligroso, tanto para ella como para la fe de los demás». «Y si no lo es, padre», replicó María, su voz firme, una súplica contenida. «Usted dijo que quería entender, que buscaba la verdad. Esta es su oportunidad de ver por sí mismo, de ir más allá de la razón». Tomás dudó unos segundos, su mente luchando entre la lógica y el misterio. Finalmente asintió con la cabeza, una decisión tomada. «Muy bien, iremos mañana, señora, pero iremos acompañados, no podemos ir solos». La noticia corrió rápido por el pueblo, como un reguero de pólvora. Varios vecinos se ofrecieron a acompañarlos, algunos impulsados por una fe inquebrantable, deseosos de presenciar un milagro. Otros por simple curiosidad, por el morbo de lo inusual, sin importar lo que encontraran. Al día siguiente, un pequeño grupo se reunió frente a la casa de María, la expectación flotando en el aire matinal. Don Emiliano, el viejo sabio del pueblo, la florista Tere, con su habitual sonrisa, un par de catequistas, hombres y mujeres de fe arraigada, e incluso 2 policías municipales, enviados para mantener el orden y quizás para atestiguar lo inexplicable. Todos calzaban botas robustas y cargaban termos con café caliente, machetes para abrirse paso en la maleza, y rosarios colgando de sus cuellos o entre sus manos, una mezcla de lo pragmático y lo espiritual. Caminaron en silencio por las veredas estrechas, con luz guiando el camino, sus pequeños pasos decididos y seguros. La vegetación se cerraba a medida que avanzaban, volviéndose más densa y salvaje, absorbiéndolos en el corazón de la sierra. El sol apenas lograba filtrarse entre los árboles altos y gruesos, tejiendo patrones de luz y sombra en el suelo. La niña parecía saber exactamente dónde ir, como si un hilo invisible la guiara, una conexión mística con el lugar que solo ella percibía. Finalmente se detuvo en un claro rodeado de encinos, árboles centenarios que parecían custodiar el lugar. «Aquí fue», dijo en voz baja, su voz resonando en el silencio del bosque. «Aquí me habló». El grupo observó alrededor con atención. Nada parecía fuera de lo común. Solo árboles imponentes, hojas secas crujiendo bajo sus pies, una brisa suave que movía las ramas y el murmullo lejano de la vida salvaje. Padre Tomás se acercó al centro del claro y se arrodilló, tocando la tierra con la mano, buscando una conexión, una señal. «¿Estás segura, Luz? Este es el lugar exacto». La niña asintió mirando al cielo, sus ojos brillando con una convicción que trascendía su edad. «Sí, padre. Siento que ella sigue aquí, su presencia es fuerte».
Recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte más historias que inspiran el alma. De repente, un aroma dulce y etéreo comenzó a flotar en el aire, impregnando el claro del bosque con una fragancia embriagadora. No era un olor fuerte o abrumador, sino sutil, notable, como una delicada mezcla de jazmín en flor y canela, pero con una pureza y una intensidad que no eran de este mundo. María frunció el ceño, sus sentidos agudizados. «Huelen eso». Los demás también lo notaron, sus narices buscando la fuente del inexplicable perfume. No había flores a la vista, ni una sola mata que pudiera explicar tal fragancia. Era diciembre, una época del año en que nada debía estar floreciendo en esa parte del monte, en esa altitud. El olor pareció envolverlos por un instante, una presencia invisible que los rodeaba, tocando sus almas. Don Emiliano se santiguó, sus ojos llenos de asombro y reverencia. «Yo conozco este monte de memoria. He caminado por cada sendero, por cada barranco. Ese olor no es normal, no es de aquí». Padre Tomás se puso de pie con el ceño fruncido, una expresión de perplejidad en su rostro. Observaba el claro como si esperara una señal visible, algo tangible que validara lo que Luz había dicho, algo que su razón pudiera asimilar. Pero no la hubo, solo el silencio que regresó después de que la fragancia se disipara lentamente, una ausencia que dejaba un vacío, y la persistencia de aquel aroma sin una fuente visible. Regresaron al pueblo en silencio, un silencio diferente, cargado de impresiones y de preguntas sin respuesta. Algunos evitaban hablar, sus mentes procesando lo vivido, otros intercambiaban miradas llenas de dudas, de asombro, de incredulidad. Nadie sabía exactamente qué decir, cómo poner en palabras lo que habían experimentado. Luz iba tranquila, serena, como quien ha cumplido una promesa, una misión sagrada. María, en cambio, sentía que solo habían abierto la primera puerta de algo mucho más grande, algo inmenso que apenas comenzaban a vislumbrar, un misterio que se extendía mucho más allá de su comprensión. Esa noche, al llegar a casa, el misterio se profundizó. La flor blanca que Luz había guardado con tanto esmero en su caja, el símbolo tangible de su encuentro, había cambiado. Sus pétalos ahora brillaban tenuemente, con una luz interna, como si guardaran en su interior la luz de la luna, una luminiscencia suave y etérea. María la sostuvo entre las manos, sintiendo su ligereza, y supo, sin necesidad de más pruebas, sin buscar explicaciones racionales, que algo sagrado las estaba rodeando, que una presencia divina las acompañaba en silencio, y que lo que vendría después, las revelaciones futuras, aún no se podía comprender, no se podía asimilar con la mente humana. La semana siguiente al regreso del bosque trajo consigo una calma extraña a Cuetzalan, una quietud cargada de un significado tácito. Los habitantes del pueblo caminaban más lento, sus pasos más mesurados, sus miradas más elevadas. Miraban al cielo con más frecuencia, con una expectativa silenciosa, como si esperaran que algo descendiera en cualquier momento, una señal, una manifestación. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido en el claro del bosque. El incidente se había vuelto un tema tabú, pero todos lo sabían. El aroma dulce y misterioso que había invadido el bosque había dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Y entonces comenzaron las señales, los pequeños milagros que validaban la experiencia de Luz. Primero fue doña Imelda, una anciana venerable que vivía sola en la ladera de la montaña, cuyos ojos, velados por las cataratas, llevaban años sin poder distinguir el mundo con claridad. Una mañana, para asombro de todos, bajó al mercado sin su habitual bastón, caminando con paso firme y seguro. Dijo, con voz quebrada por la emoción, que había sentido un calor inusual en los ojos la noche anterior, una especie de ardor dulce, y al amanecer pudo distinguir los colores vibrantes de los trajes bordados, los tonos de las frutas frescas en los puestos. «Vi el rojo del chile, mi hija», dijo entre lágrimas a su vecina, su voz llena de asombro. «El rojo.
No lo veía desde que murió mi marido hace ya tantos años. La noticia se extendió rápido, como un eco en la montaña, pero nadie lo vinculó de inmediato con Luz, al menos no abiertamente, hasta que vino el segundo caso. Una familia entera, los González, llevaban semanas sumidos en la enfermedad, padeciendo una fiebre persistente que los había debilitado. Los niños, flacos y sin apetito, la madre, pálida y débil, postrada en cama. El médico local solo había recetado reposo y sueros, sin poder ofrecer una solución definitiva. Pero una tarde, luego de que Luz pasara por su puerta, dejando una flor blanca en el alféizar de la ventana, como una ofrenda silenciosa, comenzaron a mejorar milagrosamente. Al día siguiente, para asombro de todos, estaban todos de pie, comiendo tamales con apetito voraz, como si nada hubiera pasado, como si la enfermedad nunca los hubiera tocado. Fue la niña, decía la madre con voz firme y convencida. Algo trajo con ella, una bendición. Los rumores crecieron exponencialmente, transformándose en certezas para muchos. María lo notaba en las miradas respetuosas que ahora recibía, en las preguntas indirectas que le hacían, en los gestos de respeto súbito que antes no existían. Incluso los que antes dudaban, los más escépticos del pueblo, empezaron a tratar a Luz con una mezcla de reverencia y temor, como si fuera una criatura bendita, o quizás un misterio andante. Recuerda suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte más historias que inspiran el alma. El padre Tomás, al enterarse de los nuevos acontecimientos, decidió hablar con María otra vez, esta vez con una urgencia palpable en su voz. Esto ya no es solo una historia, señora. Hay testimonios, personas que juran haber sanado. La gente está sanando. ¿Cómo podemos ignorar esto? ¿Y qué piensa usted, padre?, preguntó ella, su voz tranquila, pero sus ojos buscando una respuesta en los del sacerdote. ¿Qué cree que está pasando? Que algo ocurre, señora. Algo verdaderamente inexplicable, respondió él, su voz cargada de una mezcla de desconcierto y asombro. No sé si es divino, si es un milagro celestial, o si es un fenómeno psicológico masivo, pero es real. Y lo más desconcertante de todo es que parece girar alrededor de su hija. Ella es el epicentro de todo esto. Tomás, el hombre de lógica y razón, comenzó a visitar a los testigos, escuchaba con atención cada relato, tomaba notas meticulosas, comparaba las versiones, buscando patrones, buscando una explicación. Todos coincidían en lo mismo. Después de que Luz se acercaba o pasaba cerca de sus casas, algo ocurría. No siempre era inmediato, pero la mejoría era clara, un alivio palpable, una claridad mental, una respuesta inesperada a sus aflicciones. Un día, mientras el sacerdote terminaba su misa dominical, sus ojos se posaron en Luz, sentada en la banca junto a su madre, pequeña y serena. En el momento de la comunión, la niña bajó la vista con humildad, como si supiera que no era su turno, que aún no estaba lista. Pero al terminar la misa, se quedó arrodillada más tiempo que nadie, con los ojos cerrados y los labios en silencio, en una oración profunda e íntima. Él la observó y por un instante sintió algo que no había sentido en años, una certeza tibia y reconfortante en el pecho, como si algo o alguien le dijera que abriera los ojos del alma, que viera más allá de la razón. Tal vez estás aquí de nuevo, murmuró para sí, una confesión silenciosa. María, por su parte, vivía una mezcla de orgullo inmenso y preocupación constante. Ver a su hija siendo señalada como especial, como un ser bendito, la llenaba de una ternura desbordante, de un amor que crecía con cada nuevo testimonio, pero también de miedo, de un temor latente ante las consecuencias de tanta atención. Temía que las expectativas del pueblo, la presión de ser un símbolo, pesaran demasiado sobre sus hombros pequeños, sobre su frágil inocencia. Una tarde, mientras lavaban ropa juntas en el patio, el jabón de coco perfumando el aire, le preguntó a Luz, con la voz suave, tratando de sondear sus sentimientos: ¿cómo te sientes con todo esto, mi amor, con que la gente te vea así?
Cansada, mamá, respondió Luz sin mirarla, sus manos pequeñas frotando una prenda. Todos me ven como si fuera otra cosa, como si ya no fuera yo misma. Yo solo quiero que me crean, no que me adoren, no quiero ser un ídolo. María la abrazó con las manos mojadas y el olor a jabón de coco impregnado en su ropa. Entonces, no te preocupes por lo que digan, mi vida. Tú sigues siendo tú, mi niña. No dejes que las palabras de otros te cambien. Pero dentro de ambas, madre e hija, crecía una intuición silenciosa, una certeza compartida. Algo más estaba por venir, algo más grande, más profundo, que haría que todo el pueblo de Cuetzalan tuviera que decidir, de una vez por todas, en qué creía realmente. La fe del pueblo estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera definitiva. Recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte más historias que inspiran el alma. Don Ezequiel ya no estaba físicamente. Partió en paz un día cualquiera mientras dormía, como un susurro en la brisa, pero antes de irse dejó una carta a Luz, un legado de sabiduría. Escribió con tinta azul en letra temblorosa: Tú viste lo que muchos no pueden y aún así elegiste el amor. Eso te hace más fuerte que cualquier señal del cielo. No dejes de caminar con los pies en la tierra, mi niña, porque ahí es donde empieza lo divino, donde el cielo y la tierra se encuentran. Ella guardó esa carta en su cuaderno junto a dibujos, frases y recuerdos, un tesoro personal. Nunca volvió a hablar públicamente de la mujer brillante, ni a relatar sus visiones, no porque la negara o porque tuviera miedo, sino porque entendía que algunos milagros son solo para ser vividos, para ser sentidos en lo más íntimo del alma, no explicados o exhibidos. Cada aniversario del primer encuentro, madre e hija se reunían frente al jardín, un rito sagrado. María preparaba pan, encendía una veladora y juntas dejaban la flor blanca en un platito de barro, una ofrenda de gratitud y recuerdo. ¿Qué crees que pasaría si esto hubiera sido en otro lugar, mamá?, preguntó Luz una vez, reflexiva. Quizás no te habrían creído, mi amor, o tal vez te habrían convertido en figura de culto, en un ídolo. Pero aquí te escucharon, y eso fue suficiente para que la semilla germinara. Me escuchaste tú, mi niña. Eso fue lo que hizo la diferencia, tu fe en mí. María no respondió, solo acarició su cabello con ese amor que no necesita palabras, que se expresa en el gesto. Aquel día, al anochecer, una niña del vecindario se acercó corriendo, con una expresión extraña en el rostro. Luz, creo que vi algo en el cerro. Una luz como una señora, dijo, sus ojos grandes de asombro. Luz la miró con ternura, una nueva sabiduría en su mirada. ¿Y cómo te sentiste, pequeña? Bien, Luz. No me dio miedo, respondió la niña, su voz segura. Entonces fue real, dijo Luz, asintiendo. La niña sonrió y corrió de regreso, la inocencia y el asombro en su rostro. María observó a su hija, una pregunta en el aire. ¿Crees que ahora sea ella quien escuche a otros, mi amor? Quizás, respondió Luz. Tal vez ahora le toca a ella florecer, a ella ser la luz. El ciclo seguía, el misterio se expandía. La historia no se había cerrado, solo se había transformado, porque lo que comenzó como una visión entre árboles se había convertido en una cadena de actos, palabras y silencios que tocaban cada rincón del pueblo, que transformaban almas. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también resonó con esta historia, con esta verdad. Tal vez no viste una mujer brillante, pero quizás alguna vez sentiste su voz en forma de abrazo, de perdón, de belleza inesperada, de consuelo en la adversidad. Suscríbete al canal Tiempo CON Jesús si aún no lo has hecho, porque historias como esta merecen ser contadas, recordadas y compartidas, para que la luz del Espíritu se expanda. Y si quieres seguir viajando a lo profundo del alma humana, haz clic en el video que aparece en pantalla, porque a veces lo más extraordinario no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos sin entender.